¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Le doy gracias a Dios que me esté permitiendo, en su bendita paciencia y en su bendita misericordia, ser un instrumento y un portador de su bendita palabra, un bendito día más por este medio. Yo le pido y le ruego a Dios con todo mi corazón, por todos mis hermanos en Cristo Jesús, en México, en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, en España y en todo lugar donde se estén suscribiendo, donde estén dando un seguimiento y los que estén también predestinados para que les llegue esta bendita palabra con la finalidad que el bendito Dios nos ha dejado para estar con Él algún día en la vida eterna y podamos hacer frutos dignos de arrepentimiento y salir, bendito hermano y bendita hermana, del engaño que hay en la mayoría de las iglesias. Así que me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 37 del libro de los Hechos en el versículo 11. Ayer estábamos viendo cómo siempre hay una oposición a la doctrina de Cristo Jesús, a la cruz, los de la circuncisión, cómo los utiliza el adversario, el enemigo, para convencerlos a guardar esta bendita palabra sin el Espíritu Santo. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que para poder tener nosotros el Espíritu Santo, el pacto de la fe es una muerte total, es la cruz de Cristo Jesús. Ellos no creen en eso y quieren llevar un cristianismo sirviendo a dos señores, como lo hemos estado viendo, con pecado. Y ellos aseguran que esa es la verdad y aseguran la salvación, cuando ellos no son esclavos del pecado, porque en la carne es imposible, como veíamos ayer, guardar estas benditas enseñanzas y estos benditos mandamientos. Bueno, ya vimos ayer que hablando uno de los apóstoles les decía, ¿por qué quieren esclavizarlos? ¿Por qué quieren otra vez hacerlos también a ellos a un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar? Ya fortaleciendo más la enseñanza que Dios nos da en este versículo que vimos ayer en el 10 y que lo explicamos. Y en el versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. Muy importante meditar en la bendita palabra. Antes creemos que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos. Cuando la bendita palabra nos enseña que imitemos a Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, Él, como primogénito en todo, recibió en el Jordán la gracia. Que la gracia es aquella paloma blanca que descendió como espíritu y habitó dentro de Cristo Jesús. Esa es la gracia. Ahora, Cristo Jesús pudo ir a la cruz, pudo hacer milagros, pudo llevar en el pacto que vino a establecer, que es el último, a ponernos un ejemplo, porque Él fue tentado y seducido en todo mientras estuvo en el cuerpo humano, igual que nosotros, pero sin pecado, dejándonos la enseñanza de la gracia. Por eso dice, antes creemos, y aquí está la fe. Aquí está la mirada, bendito pueblo de Dios, la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. No en mi pastor, no en ninguna iglesia, no en ningún hermano, porque si hago eso me voy a desilusionar. Puestos los ojos en Jesús. Por eso dice, porque antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Por la gracia del Señor Jesús. Acuérdese también que la bendita palabra nos enseña que Dios lo primero que hace como creador de los cielos y de la tierra,
Antes que existiera cualquier cosa, fue su Hijo. Y por Él hizo tronos, gobernantes, potestades. Para Él y por Él. Todo el universo, dice en Hebreos 1 y Hebreos 2, que todo el universo fue hecho para su Hijo. Ahora, la gracia, la presencia de Dios, también se la dio Dios a su Hijo y le dijo, hijo, tú vas a repartir a quien cree en ti y a quien no cree en ti. Entonces, esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Seremos salvos no por obras, como ya lo hemos venido viendo. Y recordemos que dijimos, bendito hermano y bendita hermana, que a los que han dado un seguimiento en Romanos, en Gálatas, en Hebreos, que nos habla del primer pacto, de la carne, de cuando no estuvo el Espíritu Santo. Y este pacto, ¿para qué vino Dios? ¿Para qué vino la gracia? ¿Cuál es el fruto? Espero que vaya comprendiendo que no es por obras, que nosotros somos débiles, que la gracia, como le he venido diciendo yo en enseñanzas pasadas, es la gasolina y el motor para que funcione y pueda hacer los mandamientos de Dios. Por eso dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, que los gentiles, que a los que se les van a los que se les va predicando el Evangelio, porque recordemos que ellos estaban predicando a los gentiles el Evangelio y llegaban los judíos de Judea a decirles que se circuncidaran. Y ya expliqué yo en la enseñanza pasada qué significa eso. Dice, entonces, en el 12 dice, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora, una vez que estaban hablando, recordemos que el que convence es el Espíritu Santo. Y también es muy importante esto, bendito hermano y bendita hermana, porque la bendita palabra de Dios dice que seamos prontos para escuchar y tardos para hablar. Que aquel que refrena su lengua ante la sabiduría de Dios, cuando habla un verdadero siervo de Dios, y mejor se calla y escucha, puede llegar esta bendita palabra a que la discernamos, puede llegar a su corazón. Por eso aquí dice que callaron en el discurso. Ahora también, vamos a ver, están dando un testimonio para que crean. Y dice, cuando callaron, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. Y otra vez, recordemos, pueblo bendito de Dios, cómo estos hombres le dan siempre la gloria a Dios y nunca se jactan de ser algo ellos. Nunca se jactan de decir, yo ya leí la Biblia 20 veces, yo he levantado esta iglesia en el continente latinoamericano, en el continente europeo, yo abrí y tenemos tantos años, y yo. Y nunca le dan la gloria a Dios, porque ya están mordidos por la serpiente, de que son como dioses, buscan los primeros lugares, buscan las adulaciones. Recordemos que esta bendita enseñanza es para ver el fruto, para conocer el fruto de Dios en un verdadero siervo y el fruto del enemigo que ataca siempre y que se opone. Entonces, estos varones, una vez que callaron y estaban escuchando, ¿qué decían? No somos nosotros, hermanos. Estaban dando testimonio de los prodigios y maravillas, de sanaciones, de conversiones, de cómo los primeros cristianos lo dejaban todo, vendían casas, estaban juntos, de cómo Dios iba haciéndolos y transformándolos en una nueva criatura, en formas angelicales. Bueno, ahora sí que para dar testimonio de los prodigios y maravillas que hace Dios por medio de su iglesia, pues es muy amplio poder dar testimonio cuando a nosotros nos consta y hemos visto primeramente en nuestra persona el cambio y de igual manera en las que hemos conocido cómo venían antes de conocer a Dios y el milagro, como yo siempre le he dicho, que lo que ha hecho Dios con este servidor y con las ovejitas que han sido obedientes y mansas,
ni la sabiduría humana, ni la medicina humana, ni no hay poder humano ni terrenal aquí abajo, ni el dinero ni nada que pueda transformar a una persona de animal a espiritual, del terrenal a angelical, y que pueda tener el bendito fruto que viene en Gálatas 5:22. El fruto de Dios en su persona y poder caminar en el mar. Entonces, para mí es un prodigio y una maravilla que solamente Dios puede hacer a través de sus siervos. Y para que Dios pueda trabajar como lo hemos visto, bendito hermano y bendita hermana y bendito pueblo de Dios, para que Dios pueda trabajar por medio de cualquier ser humano, se necesita estar en la cruz, se necesita ser santo, se necesita pagar el precio del pacto que estos hombres estaban pagando. Y así está escrito en este nuevo pacto. Dios y su Hijo trabajan hasta el día de hoy, pero trabajan por medio de la iglesia. Solamente pueden trabajar, solamente Dios puede trabajar por medio de un santo. Por eso, la bendita palabra, si meditamos, por eso dice que fuimos comprados a un precio muy alto para que Dios nos forme y pueda usar mi cuerpo. Por eso dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Por eso Él nos compró para hacer luz, para que Él venga a reconciliar, así como lo hizo primero con su Hijo Jesús, y Dios reconcilió al mundo consigo mismo, lo sigue haciendo por medio de las pocas iglesias que quedan y que Dios se manifiesta. Por eso estos hacían, o estos daban testimonio a toda la multitud, las grandes señales y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos, entre los gentiles. Dice en el versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Recordemos que cuando en Judea los incitaron a subir a los apóstoles para hablar sobre la circuncisión y sobre la gracia, fueron casi todos los apóstoles, y aquí también Jacobo habla. Habló Pablo, habló Bernabé, y está hablando ahorita Jacobo. Y todos los apóstoles, cualquier siervo de Dios, habla un mismo lenguaje. Y como sabía que eran judíos de la circuncisión, recuerde que hemos visto a Pedro, a Pablo, cuando tenían la oportunidad de hablarle a alguien que estuvo en el primer pacto y que literalmente conocían los profetas, los cultos, entonces les hablaban de diferente manera. Ahora, fíjense, dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Recordemos que Pedro también estaba ahí y que ya les había dado testimonio de Cornelio, de cómo el primer gentil se convirtió. A los que han dado un seguimiento sabemos de lo que estamos hablando. Dice, Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Claro que yo le había dicho ayer, bendito hermano y bendita hermana, que estos ya estaban yendo a los gentiles, no por mandamiento, porque para el primer pueblo era inmundo tocar a un gentil o comer con ellos, pero recuerde que ellos lo hacían por celo. Y que en este segundo pacto que Dios vino a establecer con Cristo Jesús, a los gentiles, a los que no éramos pueblo, tanto al primer pueblo que creyó en Cristo, ya el pacto iba a ser diferente, ya no con un templo, ya no con la circuncisión, ya no con los sacrificios de animales, ya no con figuras terrenales, sino con las que vamos aprendiendo, que son las espirituales. Ahora, ningún gentil fue llamado para practicar el primer culto o el primer pacto, ningún gentil, el primer pueblo sí. Y estos querían obligarlos, ¿verdad?, a participar de los cultos que habían sido una sombra y una preparación
para la espiritualidad por estar en la carne. Ahora dice, por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ya hemos dicho que a Cristo Jesús se le llama la piedra angular, que de dos pueblos vino a ser un solo pueblo consigo mismo. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y qué hermoso, bendito hermano y bendita hermana, es poder abrir la Biblia y poder fortalecer la bendita palabra que estuvo encerrada durante mucho tiempo y que se fue cumpliendo y que se sigue cumpliendo por medio de los profetas. Y recordemos también, estamos aprendiendo siempre el fruto de Dios por medio de un siervo, cómo habla, qué trata de convencer y siempre hablando con la bendita palabra de Dios. Porque así lo dice en Pedro, ¿verdad? Que si alguno habla, hable conforme a las palabras, hable conforme a lo que está escrito siempre. Mas no así los que trataban de convencerlos a la circuncisión, los que les decían que la salvación era circuncidarse, ellos lo hacían sin la palabra, ellos lo hacían sin la Biblia. Dice entonces, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Si nosotros meditamos en esto, usted se puede ir dando cuenta cómo siempre las profecías hablan espiritualmente y no físicamente. Porque el tabernáculo que fue mandado por Dios cuando el pueblo hebreo salió de la cautividad por medio de Moisés, ese tabernáculo que fue conforme al modelo que se le mostró a Moisés en el cielo y que lo hicieron con un lugar santo, santísimo, con el atrio, con la fuente de bronce, etcétera, con el arca del testimonio, representaba como una sombra, como una profecía, la iglesia, no un templo hecho por manos humanas, como también lo dice en el Nuevo Testamento, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni necesita que le levanten templo. Entonces, todo lo que era una sombra era para lo que iba a traer Cristo Jesús, que con su sangre y con su vida, Él vino a levantar un tabernáculo. Recordemos que la palabra tabernáculo significa tienda de campaña o casa de campaña, refiriéndose al cuerpo que Dios, o a la casa temporal que Dios nos ha permitido. Es una enseñanza, una enseñanza muy profunda que Dios nos deja, y para poder comprenderse lo resumo así. Ya en otras ocasiones lo he dicho a los que han dado un seguimiento. Dios y Cristo Jesús, cuando hacen el planeta Tierra, lo hacen para que el ser humano tenga una preparación y en este planeta Tierra seamos probados a ver si somos dignos de ir a nuestra ciudad natal, de donde somos, de allá arriba, porque aquí la palabra de Dios dice que somos gente de paso, extranjeros, peregrinos. Ahora bien, nosotros bíblicamente, no con una cita bíblica, sino con muchísimas citas bíblicas, la palabra nos dice que nosotros no somos de aquí abajo, no somos, que nosotros somos de allá arriba. El espíritu que yo tengo adentro no nació aquí abajo, viene de allá arriba, procede de allá arriba. El cuerpo fue sacado de aquí abajo, es un traje de astronauta que Dios me dio mientras esté en una órbita o esté en un planeta en donde no soy yo, de donde no soy yo. Por eso dice que somos extranjeros, que nosotros nos hemos acercado a la ciudad celestial, que nosotros nos hemos acercado al monte que no se puede palpar, a la ciudad. Entonces, este cuerpo me lo presta como casa para que habite mi espíritu mientras yo esté aquí, para que habite
y sea casa para Dios y para ser tabernáculo para Dios, necesito haber sido limpiado con la sangre de Cristo Jesús de mi vida pasada, de mis pecados, un arrepentimiento, haber tomado mi cruz y no haber regresado para atrás para guardar el depósito que es Dios en esta casa y en su casa también, y la presencia de Cristo Jesús también dentro de su casa, para que more Dios con nosotros, mi espíritu y Dios con nosotros, y sea por gracia, y seamos luz. Entonces, por eso dice la palabra, y no contristéis, y no apaguéis el fuego, y cuidar el aceite, no se queden sin aceite como las vírgenes insensatas. Entonces, nosotros hoy somos el tabernáculo. El primer tabernáculo fue una sombra, quedó destruido, ya no se supo más de él, ya no se supo más del arca del testimonio, también de igual manera como una sombra de lo que iba a venir. El primer templo que erigió Dios por medio de Salomón fue destruido en el tiempo de la deportación. Luego Dios permitió, por medio de Nehemías y Esdras, levantar un segundo templo que también fue destruido 70 años después de nuestro Señor Jesucristo, y que hasta ahorita el pueblo que no creyó, el pueblo que es de carne, el pueblo que es de la circuncisión, sigue sin templo, más los que tomamos nuestra cruz, tenemos a Dios con nosotros. Y nos vino a reconstruir, nos vino a edificar, vino lo verdadero. Es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? De los profetas, fíjense lo que dice. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Recuerda también que la bendita palabra de Dios en Corintios nos dice, o ignoran que nuestros cuerpos son el templo de Dios viviente. Sí lo dice en Corintios, y no nada más en un versículo, ¿verdad? Sabiendo que somos templo de Dios. Ahora, el templo, y el tabernáculo de David que está caído. Y recordemos, tabernáculo de David, porque de David precisamente vienen para él las promesas de que de su simiente iba a venir el Salvador a este pacto, a edificar y a establecer lo verdadero y a quitar lo que fue una sombra. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y eso estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. ¿Para qué edificó? ¿Para qué entonces vino Cristo Jesús? ¿Para qué vino a levantar un templo no hecho por manos humanas? Para que busquemos al Señor. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, ¿cómo podemos buscar al Señor? ¿Dónde está el Señor? ¿En dónde lo podemos buscar y encontrar bíblicamente? Mucho ojo, mucho oído al que cree. Muchos cristianos que piensan que son cristianos, que no quieren pagar el precio del pacto, que es muerte total, buscan a Dios a ciegas, buscan a Dios aquí abajo, en el mundo, y Dios no está en el mundo. Sí, dice la palabra, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que enviando a su Hijo Jesucristo. Pero, mucho ojo, Dios, el trono de Satanás está abajo. A Dios se le encuentra en la cruz. A Dios se le encuentra en el monte. A Dios se le encuentra en la azotea. A Dios se le encuentra cuando salimos de Sodoma y de Gomorra. A Dios se le encuentra cuando salimos de Egipto por medio del Mar Rojo, que es el bautizo, y pasamos del otro lado sin haber regresado a Egipto. A Dios se le encuentra cuando ceñimos nuestros lomos al mundo, salimos del mundo, ceñimos nuestros lomos y empezamos a subir. Ahí se encuentra Dios, en el monte, arriba. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, que para poder ser yo de arriba, necesité haber creído en el Evangelio, que es una muerte, y que en el momento, por fe, que salí del agua, se me dieron las alas del gran águila para volar, como está escrito en el pasaje de Apocalipsis 12, que a la mujer se le dieron las alas del gran águila, que es el Espíritu Santo, que es la gracia, para volar sobre la serpiente, porque Satanás, que era un dragón y que tenía alas, cuando vino Cristo Jesús,
se le cortaron las alas a Satanás y se nos dieron a la mujer para que volemos por arriba de la serpiente. Satanás está bajo mis pies, bajo mis pies. Pero mucho ojo, no se canse de volar. Ahí encontramos a Dios y recordemos, la gracia y el Espíritu Santo, este tabernáculo que vino a levantar Cristo, que es espiritual, aquí encontramos a Dios. Por eso el bautizo. El bautizo es salir de abajo y trasladarme de las tinieblas a la luz. Bueno, dice, para que el resto de los hombres busque al Señor. Así estaba escrito desde el Antiguo Testamento la profecía. Dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. También hablando de los que no éramos pueblo. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Invocado, recordemos que el nombre de Dios, el verdadero, nadie lo conoce. Pero el nombre del que aquí aparece es salvación, salvador. Y es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando somos comprados, nos dedicamos a invocar la salvación. Nos invocar a Cristo Jesús. Para eso nos escogió, para que lo que recibimos por gracia, darlo también por gracia. Y recordemos, el que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo, es el que invoca. Para eso nos llamó Dios, para dar testimonio. Dice en el versículo 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora, dice el amo, dice el Señor, el creador de los cielos y de la tierra, que nos hizo conocer primeramente al primer pueblo desde los tiempos antiguos, porque la primera profecía de la llegada de nuestro Señor Jesucristo y la gracia están desde Génesis, capítulo 3. Y de ahí en adelante, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y todos los libros del Antiguo Testamento profetizan. Profetizan la gracia, profetizan este bendito pacto. Génesis 3, la primera profecía que Dios nos hace saber es que una vez que Adán y Eva pecaron y Dios se presenta, le dice a la serpiente, de ti voy a sacar un pueblo, y le dice a Eva, y de ti voy a sacar otro pueblo. Pero el pueblo de ella te pisoteará y tú le dirás el calcañar. Ya profetizando que de la simiente de Eva, si usted ve las genealogías en Mateo y en el Antiguo Testamento, viene nuestro Señor Jesucristo nacido en carne. Y fue el que venció al enemigo para venir a edificar el tabernáculo que Adán y Eva perdieron por el pecado. La presencia de Dios personalmente en cada ser humano. Y recuerde que ya lo vimos en el libro de los Hechos, cómo esta bendita promesa se da lugar en un aposento alto, como lenguas de fuego, todo con simbolismo, y cómo estos hombres empezaron a dar testimonio y a hacer obras por medio de Dios. Bien, así estuvo profetizado, nada más que recordemos que todos los que tenían los pergaminos, que todos los judíos que eran circuncidados, no podían entender estas profecías, ni darse cuenta cuando les llegó, por la dureza de sus corazones, por amar más los primeros lugares, por dedicarse al Dios Mamón, al dinero, porque realmente ya tenían un corazón endurecido. Dice en el versículo, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan al Señor. Ahora, y aquí Jacobo, así como Pedro, así como Bernabé, así están cuidando al rebaño y están tratando también de con razonamientos y con la palabra
de hacerles saber el error a los que se oponían por si al caso se pudiesen arrepentir. Por eso dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se están convirtiendo a Dios con la circuncisión. De igual manera, el que viene a inquietar, el que viene a poner dudas, el que viene a atacar siempre y a inquietarnos, de decir que allá no está la verdad, como yo le dije, ya hice yo una remembranza de esta enseñanza para no volver a repetir, el trabajo de Satanás por medio de los pecadores, de los cristianos de carne, la oposición, cuál es su lenguaje, para que no crean en la cruz, para que no crean en la circuncisión del corazón, que es una muerte total. Entonces, la verdad, convertirse al Señor, porque en el primer pacto no hubo conversión al Señor. En el primer pacto no hubo quien tuviera la imagen de Dios, que la imagen de Dios es espiritual. Recordemos que el primer pacto fue de carne. Ahora, acuérdense que en San Juan capítulo 4 hay una enseñanza donde Jesús dijo, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esa es la conversión. Al final de cuentas, el bautizo representa por fe morir a lo terrenal, morir a lo animal, morir a la carne y por fe recibir el nacimiento espiritual. Recuerde que dijo Cristo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y mediante el discipulado y mediante la fe y mediante los mandamientos de Dios, irme convirtiendo, más bien el alfarero me va dando una forma, me va convirtiendo hasta llegar a la imagen de Cristo o a la imagen de Dios. Y esta bendita promesa no nada más fue para el primer pueblo, sino también para los gentiles. Dice entonces, no inquieten a los gentiles. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, o somos ayuda idónea para Cristo, o somos piedra de tropiezo, o somos instrumentos del diablo para inquietar a los que han recibido el verdadero evangelio y el verdadero camino. Yo se lo digo porque aquí a muchos inquietaron y a muchos engañaron y los separaron del verdadero pacto y del sacrificio que Dios nos vino a decir por medio de Jesucristo nuestro Señor. Dice en el versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora, no los inquietan a los gentiles, pero sí se les enseña desde un principio que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Desde un principio. Bendito hermano y bendita hermana. Antes de que yo fuera cristiano, tenía más de 1000 dioses. No nada más tenía a la muñeca fea llamada la guadalupana, ¿verdad? Y digo fea porque es de Satanás, que por fuera parece bonita, pero pues ahora sí que arrastra a muchos. No nada más tenía esos dioses de los santos, sino que yo era idólatra porque yo no podía dejar el dinero, de confiar en el dinero, no podía dejar yo de estar en Egipto trabajando y buscando fuentes de negocios, ¿verdad? No podía vivir sin eso, era como un vicio, era como una droga cotidiana que si me la quitaban quedaba yo pues ahora sí que muerto. No podía vivir sin la tecnología, no podía vivir con la confianza de ver a mi hijo el día de mañana siendo profesionista y mandándolo a escuelas de paga, porque sí lo mandé yo a escuelas de paga en su momento y puro 9 y 10 llevaba a mi hijo, ¿verdad? Estábamos orgullosos porque esa era nuestra confianza el día de mañana, ese era nuestro Dios, para que mi hijo consagrara su vida
y pudiera vivir aquí en el planeta Tierra, conforme al engaño que buscan todos los hombres, una vida corta, pero después. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, eso es lo que nos enseña, que se les escriba, que se les enseñe, porque recordemos que también cuando dice que se les escriba es porque quiero hacer una pausa y recordarles que el Nuevo Testamento se escribe aproximadamente las cartas que nosotros conocemos, Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, etcétera, se escriben aproximadamente 70 o 70 y tantos años después de la muerte y resurrección de Cristo. Pero estos hombres eran pergaminos, tenían la palabra en el corazón y claro que se fue, o Dios permitió con esos instrumentos ir acomodando la bendita palabra en orden para que nos quedara plasmada a nosotros el día de hoy. Entonces, para que se les escriba, porque en aquel entonces Pablo, Juan, Mateo escribían, y toda la bendita palabra, desde Mateo hasta Apocalipsis, nos enseña la cruz, nos enseña a no contaminarnos, nos enseña a no tener amistad con el mundo, nos enseña a tener un solo Dios y un solo mediador. Y eso es lo que se le tiene que enseñar. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, los que han dado un seguimiento, que yo me pongo como ejemplo, que cuando yo creí en el primer mensaje como un granito de fe en el Evangelio, pues sí, creí en el primer mensaje, pero desconocía totalmente este camino, los mandamientos que iban a venir posterior al primero que yo recibí y creí. Entonces, en el discipulado y en el estar permaneciendo como pámpano en la vid, me fue haciendo pecador esta bendita palabra y empecé a tener una carga porque todo lo que me enseñó la bendita palabra me dijo que era pecado, pero de igual manera abundó la gracia por fe, abundó la presencia de Dios para creer y ir sacrificando todas esos ídolos que no nada más yo, sino todos los seres humanos adquirieron por ignorancia, entonces hasta llegar a la estatura. Entonces, es lo que tenemos que enseñar, ese es el discipulado, eso es lo que se tiene que enseñar en una verdadera congregación donde está el Espíritu Santo. Ahora, fíjense bien, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos porque nos contaminan. Recordemos, yo le he dicho, bendito, no, con razonamientos. ¿Por qué me va a contaminar? Bien, a mí me purifica el amar a Dios y amar a mi prójimo. A mí me purifica estar a los pies de mi Padre sirviéndole en el campo que Cristo Jesús me trajo. Y me contamina todo lo que me aparta de amar a Dios y a mi prójimo. Todo lo que me aparta de darle mi sangre y mi alma, mi cuerpo, mi mente a Dios. Como dice la palabra, amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas. Que precisamente la conversión es para estar en la cruz lavando los pies de Cristo Jesús. Todo, absolutamente todo lo que me quite de predicar, de evangelizar, de sentarme a dar por gracia lo que recibí por gracia, por los deseos de la carne, que es el mundo, me contamina, y la contaminación se llama pecado, y el pecado se llama lepra o enfermedad, y el pecado paga un salario. Me mancha mi vestido que me vino a poner el esposo, que es Cristo Jesús. Son manchas en nuestro ágape, en el campo que nos trajo Cristo Jesús. Ahora bien, entonces dice que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación. Aquí está. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que cuando nosotros somos llamados, no escogidos, sino llamados, y yo todavía no tengo o no he alcanzado la estatura para casarme con Cristo y ser su señora, y ser una iglesia para poderle dar hijos, mientras tengo las arras del Espíritu Santo para que me conserve virgen y para que no me vaya con el otro señor, porque fornicar espiritualmente significa hacerle caso a la voz del seductor que me ofrece
vicios, ídolos, contaminación a mi carne, y si yo le hago caso, ya tuve una relación, espiritualmente hablando, con el enemigo de Dios. Y adulterio es cuando ya alcancé la estatura del varón perfecto, soy un ministro, pero también hay muchos que alcanzaron la estatura y son adúlteros el día de hoy. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos que enseñar. Ese es el discipulado. Ese es el fruto de lo que se tiene que enseñar en una iglesia. Con la palabra, a enseñar lo que es de Dios y lo que es del diablo. Con la palabra, no porque a mí me dicen, ya te lavó el coco también ya quién sabe qué te dio. No, aquí la lavada de coquito es a los que creen por medio de la palabra y entienden cuál es la mesa del diablo, con la palabra, con la razón, y cuál es la mesa de Dios. Entonces, para esto, bendito hermano y bendita hermana, hay que dedicar nuestras vidas a la enseñanza, ya no como apóstol. El apóstol ya logró su objetivo, ya evangelizó, ya dejó ahí la semilla. Ahora recordemos que constituye una iglesia para que nos hagamos cargo de los que creyeron. Entonces este es todo el discipulado. Y fornicación, que se aparten de ahogado y de sangre. Y sí, claro que literalmente en el Antiguo Testamento estaba prohibido comer sangre o comer la carne de los animales con sangre. Era un pecado muy grande. Recordemos que la bendita palabra siempre nos habla simbólicamente con ejemplos y con razonamientos. La sangre, bíblicamente, representa la vida. Y desde el Antiguo Testamento, desde que entró el pecado al mundo por un hombre, Dios hizo un primer sacrificio, una primera muerte, un sacrificio, ¿verdad?, de un animalito para poder vestir a Adán y a Eva, que estaban desnudos, ya profetizando el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús, que para Dios la sangre es la vida. Entonces, también en Levítico, la bendita palabra de Dios dice que cuando se matara un animal para comer, que la sangre la tenían que enterrar, no la tenían que ni comerla, la carne con su sangre, ya representando, vuelvo a repetir, que en la sangre está la vida. Y que si se iba a sacrificar el animal, que fuera para comer. Entonces, si en el Nuevo Testamento, nosotros, por ejemplo, los cristianos, nos abstenemos de la moronga, nos abstenemos de la sangre, porque hay gente que toma sangre de toro, que bueno, eso, pero primeramente, bendito hermano, es lo espiritual. Y lo espiritual es, el día de hoy, abstenernos de ahogado o de sangre, es no ir a derramar mi sangre, ni dársela a Satanás a comer, sino que mi vida y mi sangre es para Dios. Ya hablando espiritualmente y acomodando lo espiritual a lo espiritual. Abarco un poquito más. Vamos a meditar en la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hubo? Hubo vino, y cuando Cristo tomó la copa de vino, Él dijo, esta es la copa, esta es mi sangre, que será derramada por muchos de ustedes. La tomó y luego la pasó para que los discípulos tomaran. Y Satanás también tiene una copa que nos quiere dar de beber, porque el beber de la copa de Cristo Jesús, cuando dijo, el que no coma de mi carne y beba de mi sangre, se refiere a que los que tomamos la copa y el pacto es para dar nuestras vidas, nuestra sangre, para derramar nuestra sangre a los pies de Cristo Jesús y a los que tienen hambre,
a los que verdaderamente vienen a buscar a Dios y no a los ídolos, no a Satanás. Porque hoy tomar la copa del otro rey que está aquí abajo es estar queriendo tener un pie en el mundo y un pie con Dios. Es querer servir a dos señores. Y no podemos servir a dos señores. Entonces, ahí vamos viendo lo que es abstenerse de ahogado y de sangre. Dice en el 21, y sí, este varón Jacobo les estaba hablando con términos y mandamientos desde Moisés, como le dije, ponga atención cómo habla un verdadero siervo a judíos que conocen la palabra. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ahora, porque Moisés desde tiempos antiguos, está hablando de antes de Cristo Jesús, tiene en cada ciudad, claro, de Israel, porque recordemos que Israel tiene muchas ciudades. La capital es Jerusalén, pero había muchas ciudades. Y en todas las ciudades se leía, porque así remontémonos al Antiguo Testamento, cuando Dios les permitió al primer pueblo la promesa de la tierra de Canaán, como la repartió para que estuvieran juntos todos los israelitas, y a la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, no les dio tierra, no les dio heredad, sino que los repartió para que en todas las ciudades, para que tuvieran la cátedra de Moisés, en lo que venía Cristo Jesús. Bien, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, porque así que estaba constituido en el Antiguo Testamento, que la lectura y la enseñanza de la ley mosaica iba a ser el día de Shabbat, iba a ser cada séptimo día, que era una sombra de lo que iba a venir, y que de ahí, pues muchos tuercen las escrituras también para congregarse cada fin de semana. Bueno, entonces pareció bien a los apóstoles en el 22 y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Recordemos que iban a ir a aclarar. Recordemos que los de Judea habían incitado a los apóstoles a que subieran para dar testimonio de que por qué no circuncidaban. Bueno, entonces, bien, aquí dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Ya estamos hablando aquí de cristianos. Y también aprendemos algo, bendito hermano y bendita hermana. Aquí, el fruto de Dios no es sentirse uno más sabio que el otro. No, siempre un verdadero siervo de Dios reconoce que el sabio es Dios y Cristo Jesús, y que nos ha dejado como cuerpo que cualquier situación que vayamos a enfrentar de oposición para dar la verdad, no lo hagamos a nuestra sabiduría, sino lo hagamos en conjunto para ponernos de acuerdo en oración. Y eso es muy bonito, porque estamos haciendo un mandamiento de Dios desde el Antiguo Testamento, en donde Dios, en los tiempos de Moisés, estableció jueces para aclarar cualquier problema, para juzgar cualquier problema, y cuando el juez no tenía la capacidad de juzgar alguna situación, iban con Moisés, que hoy representa a Cristo, representa a la iglesia, en conjunto con los ancianos,
los apóstoles y los siervos para elegir también a ver quién iba a ese ministerio. Ahora, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Ya Pablo estaba escogido y Bernabé también, como ya lo vimos en las enseñanzas pasadas. Y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, no Judas el Iscariote, se ya había muerto, ¿verdad? Que tenía por sobrenombre Barsabás. Recuerde que no son apodos, recuerde que ya le había dicho yo que en aquel entonces no habían apellidos, porque no había tanta población, pero como empezaba ya a poblarse y empezaba ya a repartirse, a repetirse los nombres, pues así los identificaban, como Pablo de Tarso o con sobrenombres para poder identificarlos. Bien, y así las varones principales entre los hermanos. Y cuando habla varones principales, ya no habla de sumos sacerdotes, sino habla de escogidos por Dios. Porque hoy los principales ya no es como en el primer pacto, que eran los sumos sacerdotes. Así se les llamaba a los sumos sacerdotes, los principales. Hoy, bíblicamente en la iglesia, los principales, apóstol, maestro, profeta, evangelista, los que tienen ya un don para poder ir a la guerra y ir a pelear con esta espada de la verdad contra los que están en ignorancia, por si acaso se convierten de las tinieblas a la luz. Recordemos que la oposición eran los de la circuncisión, pero que Dios y la iglesia no los juzgaban, sino que trataban de ir con la bendita palabra, como es debido, a dar testimonio del verdadero camino y de la verdad, por si acaso se arrepentían y creían. Ya hemos visto que Pablo, que Pedro, lo hicieron en algunos lugares, pero algunos creían y otros no creían, pero ellos cumplieron con lo que Dios les mandaba. Para poder concordar esta enseñanza, hay un capítulo de Ezequiel, que es el capítulo 2 y el 3, por si lo quiere leer, en donde este profeta lo levanta Dios cuando hay pecado en el pueblo de Dios, y le dice: te he levantado y voy a darte espíritu y te voy a poner palabra para que vayas con un pueblo rebelde a exhortarlos y a decirles que están en pecado, por si acaso se arrepientan. Y todavía les dice Dios: y así te voy a mandar a un pueblo duro de cerviz, con rostro duro. Pero yo también te voy a endurecer el rostro a ti como diamante para que les vayas a decir. Y tú, Ezequiel, si no vas y los reprendes y les dices, yo voy a demandar la sangre de ellos de tus manos. Pero si tú vas y les reprendes y ellos aún así no se convierten, tú habrás cumplido y te habrás lavado las manos. Por si acaso se arrepientan. No, esto también lo sabían ellos, esto también lo sé yo, bendito hermano, cuando no se practica el pecado, cuando están en ignorancia. Porque recordemos que ya hemos visto que primeramente vino a los suyos, primeramente el ministerio y Dios mediante ellos inclinaba sus corazones a que el primer pueblo tuviera la verdad. Bueno, entonces dice: varones principales entre los hermanos. Y dice: y escribir por conducto de ellos, dos puntos de aparte, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Bueno, y les iban a mandar una carta por medio de ellos. Y escribir, dice, y escribir por conducto de ellos. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que las epístolas que hay aquí a los Corintios, Efesios, de las Colosenses, fueron cartas que en su momento les llegaron por conducto de Timoteo, por conductos de hermanos, a los que estaban establecidos, a donde iban designadas las cartas que hoy
van designadas a todo el mundo. Pero así, escribían estos porque tenían en el corazón, y yo le dije hace rato que así se fue escribiendo el Nuevo Testamento a través del tiempo. Por eso dice, y nosotros vamos a escribir referente a este tema de la circuncisión en el prepucio y del nuevo pacto y de la gracia, y escribirles por conducto de ellos, de estos hombres que iban a ser enviados, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, de los hermanos entre los gentiles. O hermanos quiere decir cristianos, que estaban con gentiles, conviviendo con gentiles y enseñándoles. En Siria y en Cilicia, salud. Ahí van dirigidas estas cartas. Y pues bueno, escribirles salud. ¿Y qué es salud? Cuando uno cree, bendito hermano y bendita hermana, en el pacto que Cristo Jesús nos vino a traer, como yo le decía en enseñanzas pasadas, la verdadera sanación no es tanto de poder ver con mis ojos de carne, o de poder oír con mis ojos de carne, o de poder caminar si estoy en una silla de ruedas. La verdadera sanación es tener un corazón convertido a Dios. La verdadera sanación es tener el fruto de Dios dentro de nosotros, sin codicia, sin avaricia, sin odio, sin envidia, sin rencor, sin deseos de la carne, sin nada de eso. La salud. Cristo Jesús se conoce como un doctor, como el doctor que viene a sanar de toda enfermedad y a quitarnos toda carga. Porque precisamente esta bendita carta que por conducto de estos hermanos iban a enviar a los de la circuncisión, ellos no estaban sanados mientras no tuvieran el fuego de Dios, mientras no creyeran en Cristo Jesús, mientras no creyeran en la circuncisión que es en el corazón. Entonces, salud, casi está diciendo, ojalá crean, porque esto les va a traer sanación. Dice en el 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley. Ahora, por cuanto hemos escuchado que algunos de los que entraron por la puerta del redil, que algunos que aceptaron el Evangelio y tomaron la cruz y creyeron, los perturban, y esto es muy importante meditarlo, porque la palabra es viva, no es historia. De igual manera, yo le digo a lo que se refiere hoy. Hoy se refiere a muchos que cuando se les predicó el Evangelio, tomaron su cruz, creyeron, pero después amaron más la carne, amaron el pecado y empezaron a tratar de engañar a la gente que este tema que trajo Cristo es, bueno, no así lo dicen, que esa doctrina es de legalidad, que es extremista, que dura es esa palabra, que Dios no manda esas cosas, que Dios te ama, que Dios permite y que si tú eres un cristiano de carne, aunque peques eres salvo, que esa es la salvación, y te obligan a bajarte de la cruz o te tratan de convencer de bajar de la cruz. A estos bíblicamente se les conoce también como anticristos. Y anticristo significa contra Cristo, contra su palabra. Así lo dice en las epístolas de Primera de Juan. Así lo dice. Y habrán escuchado, Primera de Juan 2, que viene el anticristo. Mas yo les digo, hijitos, que ya es la última hora, porque han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, como dice aquí. Salieron de nosotros. ¿Qué salieron de nosotros? Que nosotros fuimos a predicarles. Y se bautizaron, salieron de nosotros, de nuestro evangelio, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero dice, tengan cuidado de ellos, porque la palabra anticristo es contra
la doctrina de Cristo, que es muerte, que es cruz, que es dejar el mundo totalmente. Entonces, ya desde aquel entonces y siempre ha existido esto. Por eso dice aquí, ¿verdad? Ahora pues, dice, por cuanto hemos oído, recordemos que estaban lejos, hemos oído que algunos que han salido de nosotros, aquí está, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esto quiere decir, estos fueron a llevarles el evangelio y se convirtieron y tuvieron 1 año, 2 años, dice, los cuales no dimos orden, nos han inquietado, son piedras de tropiezo, nos están inquietando con palabras, perturbando vuestras almas. Aquí está, perturbando. No, si puedes hacer esto. No, ellos están mal. Ya le dije, ya conozco de memoria las palabras. Mandando circuncidarlos y guardar la ley. Que recordemos, no importa que seas de carne, no importa que tengas pecado, ¿verdad? Y tratar de guardar la ley sin el Espíritu Santo. Entonces, también aprendemos, bendito hermano y bendita hermana y bendito pueblo de Dios, la angustia, el sentir que hay en Cristo, el cuidar al rebaño, el no dejar las cosas pasar, el estar siempre viendo y procurando y dependiendo a los que se van convirtiendo, la preocupación por los hermanos y, estamos viendo, recuerden, no se le olvide, estamos viendo la batalla, la guerra hoy en el nuevo pacto de cómo opera Satanás, a quién utiliza Satanás y cómo opera el Espíritu Santo y esa batalla que hemos tenido. Y si usted no la ha tenido, es porque ya es del diablo. Si a usted le han aplaudido y le han dicho que está bien, es porque está del otro lado, porque el mundo ama lo suyo. Pero cuando usted tome la cruz, cuando usted esté de la verdad, entonces va a haber oposición, entonces va a haber ataque. Entonces lo que usted enseñe, si es un ministro o si es un discípulo, todo va a estar mal. Y lo van a tratar de circuncidar. Y lo van a tratar de engañar. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, yo deseo siempre de todo corazón que la palabra sea fructífera personalmente para cada uno de los que van dando seguimiento. Recuerde, ahí están mis contactos, aquí están las puertas abiertas, aquí damos la vida porque tenemos a Dios. Para los que tienen hambre y sed de justicia. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Que la gracia y la paz se queden con todos ustedes. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 38. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.